Buenas noches, compañeros y profesor. El día de hoy vamos a exponer nuestra asignación número 3 sobre el caso de arbitraje de la OMPI entre empresas IT. Sería acerca de una empresa asiática y un desarrollador de software europeo. Nosotras somos el grupo B, las cuales las integrantes somos Francesca Franco, mi persona, Angie Cerdas, Andrea Dinarte, Carla Ruiz y Stephanie Vázquez. En cuanto a lo que es el contenido que tenemos en nuestra exposición, tenemos como primer punto el caso, un breve resumen de lo que sucedió en el caso. Como punto número 2 tenemos lo que es la fundamentación legal y como punto 3 la aplicación del modelo. Buenas tardes. En cuanto a lo que es el resumen del caso, se trata de una empresa asiática y un desarrollador de software europeo, los cuales negociaron un joint venture y un acuerdo de licencia para proveer servicios de telefonía móvil en varios países asiáticos. Antes de formalizar este contrato, surgió un conflicto sobre la operación del acuerdo de licencia, que la empresa asiática solicitó un arbitraje bajo las reglas de la OMPI y obtuvo una orden judicial para bloquear las cuentas bancarias de la empresa europea. En el arbitraje, donde la empresa europea pidió una orden provisional para desbloquear sus cuentas y otras garantías, pero el árbitro solo ordenó a la empresa asiática garantizar una fianza para cubrir la reconvención europea. Y tras la conciliación sugerida por el árbitro, las partes finalmente lograron un acuerdo semanas después. Bueno, en cuanto a la fundamentación legal del caso, con base al reglamento de arbitraje de la OMPI se pueden identificar algunas disposiciones legales que son aplicables al caso, como las que voy a mencionar a continuación. Nada más resaltar que los voy a mencionar de manera breve debido por cuestiones de tiempo. El primero sería el artículo 36, en donde aplican los incisos A, B, C y D, el cual sería la excepción de incompetencia del tribunal. Este artículo 36 del reglamento básicamente lo que dicta es que permite al tribunal arbitral determinar su propia competencia, incluyendo cuestiones relacionadas con la validez del acuerdo de arbitraje y así. En este caso, lo que se muestra es que el tribunal no emitió una decisión sobre la orden judicial cautelar impuesta por el Tribunal Nacional Europeo, lo que es compatible con la facultad del tribunal de no intervenir en decisiones ya adoptadas por una autoridad judicial competente. En el punto número 2 tenemos medidas provisionales o conservatorias y garantía para las demandas y costas. Este sería del artículo 48, en donde aplican el inciso A, B y D. Y bueno, de manera resumida, de acuerdo con el artículo 48, el tribunal puede emitir órdenes provisionales y exigir garantías para asegurar las demandas o reconvenciones. En el caso que se presenta, el árbitro decidió no anular la medida cautelar, pero ordenó a la empresa asiática proporcionar una garantía para la reconvención del desarrollador europeo, lo cual está en línea con este artículo 48. Tercer punto, tenemos el acuerdo de las partes u otros motivos de conclusión del procedimiento. Este sería el artículo 67, el cual, son relevantes los incisos A y B. Y este artículo 67 del reglamento establece que el tribunal puede sugerir a las partes llegar a un acuerdo, lo cual fue el caso, ya que el árbitro convocó a una conciliación y aunque no se haya alcanzado un acuerdo inmediatamente, las partes finalmente negociaron y llegaron a un acuerdo en las semanas siguientes. Entre la identificación del caso y su proceso utilizando los elementos jurídicos aplicables, se encuentra el acuerdo de licencia, que el acuerdo de licencia disponía a proveer un servicio de telefonía móvil de pago en varios países asiáticos, pero las empresas presentaron diferencias respecto a la operación de este acuerdo de licencia. Entre las leyes aplicables está el Reglamento de Arbitraje de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, la OMPI, donde se relata que la empresa asiática obtuvo una orden judicial cautelar de un tribunal en el domicilio de la empresa europea,
para poder bloquear las cuentas bancarias de la empresa europea. Se basó en el artículo 48, inciso D, del reglamento de arbitraje de la OMPI, que según este artículo se refiere a una solicitud dirigida por una de las partes a una autoridad judicial para la adopción de medidas provisionales o que garanticen el resultado de la demanda o la reconvención, o para la aplicación de estas medidas u otras órdenes dictadas por el tribunal no se considerará incompatible con el acuerdo de arbitraje ni significará una renuncia a ese acuerdo. Asimismo, se presentaron medidas cautelares donde la empresa europea hizo una solicitud al árbitro que emitiera una orden provisional para que esta empresa asiática renunciase al bloqueo de las cuentas bancarias y se abstuviera de iniciar cualquier acción legal sin el consentimiento previo del árbitro, además de proporcionar una fianza para garantizar el pago de la reconvención del desarrollador europeo. El árbitro decidió no pronunciarse en relación con la orden judicial cautelar. Sin embargo, ordenó a la empresa garantizar por medio de una fianza la reconvención de la empresa europea. Entonces, la empresa asiática depositó la fianza acatando la orden del árbitro. En la conciliación, a sugerencia del árbitro y con el consentimiento de ambas partes, habiendo estudiado los argumentos en el caso, el árbitro convocó a una conciliación en la que comunicó a las partes sus conclusiones provisionales dentro del arbitraje en cuestión. También se hizo la transferencia de desarrollos de propiedad intelectual, que aunque las partes no lograron llegar a un acuerdo de forma inmediata, finalmente llegaron a un acuerdo semanas posteriores después de negociar, y el desarrollador europeo acordó pagar una cierta cantidad y devolver la garantía bancaria a la empresa asiática, la cual a su vez acordó transferir ciertos derechos de propiedad intelectual a la empresa europea. Bueno, de acuerdo con la conclusión inicial, para brindar un poquito de contexto acerca de cómo finaliza el caso, tenemos que a sugerencia del árbitro y importante con el consentimiento de ambas partes, bueno, y ya que se estudiara todos los argumentos del caso, el árbitro convocó a la conciliación en la que comunicó a las partes sus conclusiones provisionales dentro del arbitraje, así como en cuestión. No se proporcionó a las partes ningún documento escrito con dichas opiniones. Y aunque las partes no lograron llegar como a un acuerdo inmediatamente, lograron finalizar a un acuerdo en las semanas posteriores después de algunas negociaciones que tuvieron entre ambas partes. Y luego el desarrollador europeo acordó pagar una cierta cantidad de dinero, así como la devolución de la garantía bancaria de la empresa asiática, lo cual a su vez acordó transferir ciertos derechos de propiedad intelectual a la empresa europea. Eso sería como la conclusión que llegaron. Bueno, por el lado de AR, que significa regla, ya sea la normativa o marco legal aplicable, bueno, aplica en este proceso las reglas de arbitraje de la OMPI, o sea, la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. Este permite el arbitraje en disputas relacionadas con derechos de propiedad intelectual y acuerdos de licencias. En cuanto a los poderes de los árbitros, tenemos que los árbitros pueden emitir órdenes provisionales para proteger los intereses de las partes, como la imposición de fianzas o medidas cautelares, como fue el caso. También tenemos derechos de las partes. Ambas partes tienen derecho a solicitar medidas provisionales y a reconvenir si lo consideran necesario. En cuanto a lo que es la aplicación del modelo, en la explicación e interpretación de la normativa aplicada al caso encontramos tres aspectos importantes, principalmente el arbitraje y medidas cautelares, donde la empresa asiática solicitó y obtuvo una orden judicial para congelar las cuentas del desarrollador europeo como medida de protección ante el conflicto. Esto puede ser un paso preventivo común en disputas internacionales, especialmente en contextos comerciales donde las partes buscan asegurar que las reclamaciones sean resarcibles. Seguidamente tenemos lo que es la solicitud del desbloqueo de cuentas, donde la empresa europea afectada por el congelamiento buscó revertir esta medida durante el arbitraje.
Aunque el árbitro no accedió directamente a desbloquear las cuentas, consideró que era justo que la empresa asiática presentara una fianza para cubrir una posible compensación si la reconvención europea prosperaba. Y finalmente el punto de conciliación, donde el árbitro propuso una conciliación, lo que indica que las partes estaban o lo suficientemente cerca de un acuerdo para evitar que el arbitraje se prolongara. En muchos casos de arbitraje, los árbitros sugieren la conciliación como una forma de resolver disputas más rápidamente y con menos costos para las partes. Aplicación de la normativa de este caso específico, la empresa asiática utilizó medidas judiciales para protegerse congelando las cuentas de la empresa europea. La empresa europea en su defensa solicitó medidas provisionales para proteger sus intereses y con el objetivo de desbloquear sus cuentas. Como tal, esto es aplicable porque las empresas son parte del Tratado de la OMPI sobre los derechos de autor, por esto pudieron solicitar el arbitraje. Y como tal, para este caso específico utilizaron dentro del reglamento de arbitraje las medidas provisionales o conservatorias del artículo 48, donde se pueden pedir medidas temporales y garantías para este tipo de casos. Como tal, el árbitro para finalizar este caso sugirió una conciliación entre las partes, considerando que no era necesario emitir un laudo como tal, sino que las partes iban a llegar a esto sin que el árbitro como tal lo impusiese. Luego de escuchar lo que nos han comentado las compañeras sobre la legislación aplicable, en conclusión final, pues el arbitraje como tal no funcionó de manera contundente. El árbitro sugirió que se llegase a una conciliación y después de distintas negociaciones entre las partes lograron llegar a un acuerdo. O sea, el árbitro consideró que con todos los argumentos eran capaces de, por medio de una conciliación, llegar al acuerdo y tener una formalización del joint venture un poquitito más sencilla, evitando costos y un proceso más largo para este caso. Bueno, con esto concluimos nuestra presentación del día de hoy de la asignación número 3. Muchas gracias por su atención. Nosotros somos el grupo B. Cualquier duda o consulta estamos a su disposición. Gracias.